Eso es un tema muy interesante, porque en realidad los empresarios no pueden comprar favores que los políticos no tienen para vender. Es decir, el eje central de la corrupción siempre es la política. Y te voy a explicar por qué. Porque un empresario estoy hablando, ¿sí? Su éxito depende de servir al prójimo con un bien de mejor calidad a un mejor precio. Mientras que un político, ¿sí?, se financia con una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el empresario tiene corrupción dentro de su empresa, gana menos plata y va a la quiebra, ¿sí? En cambio, el político, como él se financia con una fuente coactiva de ingresos, no tiene ningún problema. ¿Y eso qué es lo que pasa? Eso genera algunos problemas adicionales. El primer problema que genera es que el político, cuando es muy grande, se da cuenta que con tocar un botón puede quebrar una empresa. Entonces, ¿ahí qué es lo que hace el empresario? En lugar de ocuparse de servir al prójimo, se entonga con el político y ahí es donde aparece la corrupción. Pero la génesis de la corrupción es esencialmente política. ¿Por qué? Porque se financia con una fuente coactiva de ingresos. O sea, hagan bien o hagan mal su trabajo, siempre tienen los ingresos. Y eso es lo que deriva que la corrupción es mucho más grave, ¿sí?, en el caso de la política. En el caso de los empresarios, si vos te encontraste con una situación que ahora tenés empresarios, ¿sabés qué? Es muy fácil, hacerlos competir, ¿sí? Si no se adaptan, quiebran, se acabó la historia, es mucho más fácil.